Hacienda adelanta la fecha de la declaración de la renta 2024-2025, las claves de la nueva campaña. Los contribuyentes podrán presentar la declaración un día antes respecto al año anterior y la agencia tributaria introduce novedades en la campaña. ¿Cómo debemos presentar la declaración de la renta en 2025? Con la llegada de 2025, la agencia tributaria ya han fijado los plazos para que los ciudadanos españoles realicen la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF. Este tributo exigido por la Constitución española en su artículo 31 grava la renta obtenida a lo largo del año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Los plazos establecidos son clave para saber si el Estado debe devolver dinero o sí. Por el contrario, el ciudadano tiene que abonar una cantidad adicional. Según la información publicada en la página web de la agencia tributaria, la campaña de la renta 2024-2025 se iniciará el 2 de abril, un día antes que el año anterior. A partir de esa fecha se podrán presentar las declaraciones por Internet a través de Renta Web o de la aplicación móvil, utilizando el DNI electrónico, certificado electrónico, clave PIN o número de referencia. El 6 de mayo comenzará la presentación telefónica y el 2 de junio se podrá realizar de manera presencial en las oficinas. La campaña finalizará el 30 de junio de 2025. Las novedades en la declaración de la renta 2024-2025. Para la campaña de la renta 2024 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores, igualándose así al salario mínimo interprofesional. También deberán hacerlo aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos o que hayan percibido prestación por desempleo, entre otros supuestos. Una novedad destacada es que los desempleados beneficiarios de la prestación por desempleo tendrán que presentar la declaración de la renta independientemente de que cumplan o no el importe mínimo. Según el Real Decreto Ley 2 de 2024, no presentar la declaración supondrá la pérdida automática del derecho a percibir la prestación por desempleo. Además, los contribuyentes podrán pagar su declaración a través de la aplicación móvil de pagos instantáneos Bizum o mediante tarjeta. Exenciones y sanciones en la declaración de la renta. Existen varios grupos de población exentos de declarar la renta en esta campaña, como las víctimas de la Guerra Civil Española y de actos de terrorismo, las personas afectadas por el VIH que reciban ayudas, los beneficiarios de anualidades por alimentos provenientes de los padres, según decisiones judiciales, los premiados con galardones relevantes como el Premio Príncipe de Asturias, los deportistas de alto nivel, cuyas ayudas económicas estén relacionadas con programas de Consejo Superior de Deportes CSD, y las personas que reciben indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales. Por otro lado, los contribuyentes deben tener presente que se exponen a sanciones si no cumplen con sus obligaciones tributarias o lo hacen fuera de plazo. La agencia tributaria dispone de un periodo de 4 años para revisar el IRPF, por lo que si desde esta próxima campaña hasta 2029 se detecta alguna irregularidad, se enviará un requerimiento y se iniciará un procedimiento sancionador. En el caso específico de los desempleados que no realicen la declaración siendo beneficiarios de una prestación, las sanciones serán la pérdida de 3 meses de prestaciones en la primera infracción, 6 meses en la segunda y la extinción de las prestaciones en la tercera. ¿Qué es el impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF? El IRPF es un tributo de carácter personal y directo que grava según los principios de igualdad, generalidad y progresividad la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. Se aplica en todo el territorio español sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor en los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. El hecho imponible de IRPF está constituido por la obtención de renta por el contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por ley con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Preguntas frecuentes sobre la declaración de renta. ¿Cuándo se inicia el plazo para presentar la declaración de renta? ¿2024-2025? El plazo comienza el 2 de abril de 2025 y finaliza el 30 de junio del mismo año. ¿Quiénes están obligados a declarar en la campaña de la declaración de la renta 2024? Aquellos contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores, los autónomos y los perceptores de prestación por desempleo, entre otros. ¿Qué novedades introduce la agencia tributaria para la declaración de la renta 2024-2025? Los desempleados beneficiarios de prestación tendrán que presentar declaración obligatoriamente y se podrá pagar a través de Bizum o tarjeta. ¿Qué sanciones se aplican por no presentar la declaración de renta? La agencia tributaria puede revisar el IRPF hasta 4 años después. Si se detecta irregularidades, iniciará un procedimiento sancionador. En el caso de los desempleados, las sanciones van desde la pérdida de meses de prestación hasta su extinción.
No olvidéis suscribiros para este y otros temas a este vuestro canal Gestoría YouTube. Suscribirse.